buenas noches, bendecidos y bendecidas del Señor. Queremos darle la bienvenida a la Iglesia de Cristo representada en la ciudad de La Plata, Chascomús, Berisso, Ensenada, Berazategui. También la Iglesia de Cristo representada en Buenos Aires, en la Argentina, en América y en el mundo. Agradecemos a Dios porque nos da esta bendición de compartir en vivo, no nuestras reuniones en este caso, sino la prédica de la palabra del Señor. Como dijera el apóstol Pablo, aunque yo estoy preso, la palabra no lo está. Y si bien no estamos presos, pero sí estamos viviendo en tiempos de pandemia. Estamos ya largamente atravesando más de los 40 días acá en la Argentina de cuarentena, así que estamos hoy también dispuestos, como en otro momento, para hablar de la palabra del Señor, porque nos pueden cerrar las puertas, ¿sí? No nos pueden permitir que nos congreguemos, pero más allá de eso, la palabra del Señor corre y es glorificada. Bienvenidos a todos nuestros hermanos que habitualmente nos siguen a través del Facebook Live. Tengo una palabra para compartir con ustedes. Durante estos días estuve hablando acerca de la fe. Creo que es uno de los mensajes donde más énfasis tenemos que poner, porque precisamente todos los que fuimos justificados, declarados justos, como dice la palabra, por nuestra fe es que vamos a vivir. Son tiempos difíciles, son tiempos duros. Pensábamos que tal vez con algunas semanas de cuarentena todo iba a ser distinto, el escenario que se nos iba a presentar iba a ser distinto, pero bueno, el virus sigue afectando a miles de personas, y si hay algo de lo que tenemos que agradecer, por lo menos aquí en La Plata, es que ninguno de nuestros hermanos se vio afectado. Nosotros no ignoramos la proyección que hacen nuestras autoridades. Hablo del presidente, de todo lo que tiene que ver con el ámbito científico. Dicen que el 80% de la población en algún momento se verá afectada, pero más allá de todo eso, nosotros confiamos en el Señor, sabemos que si pasamos por el agua no nos vamos a ahogar, si pasamos por el fuego no nos vamos a quemar, y si sucede esto es porque nuestro Padre lo permitió. Nuestros ojos están mucho más allá de esta vida, porque el Señor, desde el día que pusimos nuestra fe en Él, nos dio vida eterna. Y precisamente de vida te quiero hablar. Como te decía, durante estos días estuve hablando de la fe. No la fe natural, ¿sí?, como la que nosotros conocemos como seres humanos, sino la fe de Cristo, que nos fue otorgada, que nos fue dada precisamente en el momento en que nosotros creímos por primera vez. La fe vino por el oír, y el oír estuvo determinado por la palabra de Dios. Fue la que nos impulsó, fue la que primera vez nos hizo ver, entender la palabra de Dios, y por ese entendimiento es que nosotros empezamos a generar fe en nuestras vidas. Poníamos el ejemplo de Abraham en estos días, que salió simplemente con una orden de Ur de los Caldeos. Dios se encargó de fijar en la mente de Abraham una ciudad no construida por manos humanas, sino por un arquitecto, no terrenal, el arquitecto que diseñó los cielos y la tierra. Estoy hablando de nuestro Dios. Eso siempre tuvo en mente. Decíamos que tal vez nosotros que conocemos esa fe sobrenatural, la fe de Cristo, no siempre la utilizamos. Y ahí está el problema. En esta vida vamos a encontrar inconvenientes, vamos a pasar momentos duros, difíciles como estos, y es precisamente donde entramos a una batalla, a una lucha. Como dijera el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las regiones celestes. Hay una lucha espiritual, obviamente, que nos llega al ámbito de la guerra. Quiero aclarar esto, ¿sí? Porque la guerra ya la ganó Jesucristo nuestro Señor. Nosotros tenemos batallas.
Alguien le tiene que decir al enemigo que fue insolente, se presentó delante de Jesucristo, nuestro Señor, hace 2000 años atrás en el desierto y quiso poner en él una crisis de identidad. Bueno, son las armas que él tiene, ¿sí?, para también atacar a los hijos de Dios, a los hijos que tal vez ignoran, porque ellos son su presa principal. Por eso es que nosotros decimos que la fe en este nuevo pacto es entendimiento. Por la fe entendemos. ¿Y qué es lo que necesitamos entender para esta batalla, para estas luchas que tenemos que librar en el ámbito espiritual? Debemos entender que Jesucristo ya venció, le dio un golpe letal al enemigo, y nosotros con ese conocimiento, no solamente porque lo escuchamos, sino porque le creímos a la palabra del Señor. Decíamos en estos días que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios, y en eso consiste, y ahí radica la fe de los cristianos, que le creemos a Dios, creemos todas y cada una de las palabras que fueron inspiradas y que las podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Yo creo que la victoria en la cruz de Cristo fue total y definitiva, te lo puedo asegurar, anótalo. No estamos en tiempos de guerra, aunque muchos le llaman guerra a todo esto que yo le llamo batalla o lucha. La Biblia dice, Pablo lo asegura, que tenemos lucha, no contra carne y sangre, o sea, no contra seres humanos, sino en un ámbito espiritual. Y por eso te estoy hablando de fe. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, el pueblo pereció por causa del conocimiento que le faltaba, por la ignorancia, y es precisamente esto lo que tenemos que predicar en este tiempo, porque a nosotros nos es dado entender los misterios del reino. Eso lo dijo Jesús, nuestro Señor. ¿Sabes? Efesios capítulo 6, a propósito de esta lucha, vos vas a encontrar en ese último capítulo de la carta a los Efesios, donde Pablo está hablando precisamente de que no tenemos lucha contra carne y sangre. Y él da lo que llamamos toda una armadura. Pablo está preso en Roma y saca una analogía de cada uno de los armamentos con los que estaba equipado el soldado que estaba permanentemente encadenado a él, porque lo custodiaba. Él no se deprimió, él dijo: yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales, pero sacó una perfecta analogía de lo que era un uniforme perfecto para la guerra en un soldado, y de ahí sacó la analogía de lo que llamamos el armamento que tenemos que portar los cristianos en el ámbito espiritual. Fíjate que cada una de esas armas está ligada a la palabra del Señor, pero me quiero centrar en el versículo 16, donde dice algo importantísimo, como todo lo que dice el apóstol Pablo. Sobre todo, versículo 16, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Escuchaste? El maligno nos ataca con dardos. ¿Qué son esos dardos con los que nos ataca el enemigo? Pensamientos, ¿sí? Pensamientos. Anótalo en algún lugar, lo tenemos que saber. No es que se nos va a presentar, lo vamos a ver, lo vamos a ver tal vez a través de una sombra, nos va a empujar a una escalera. No, por favor, no creamos a esas cosas. No nos puede tocar a menos que Dios permita que nos toque. ¿Te acordás? El diablo os ha pedido para zarandearos, Pedro, ¿te acordás? Satanás siempre le pide permiso a nuestro Señor en el caso de que quiera tal vez movilizarnos, sacudirnos un poquito. Y si Dios lo permite es porque Dios sabe que nosotros sabemos que somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Así que dejemos de tener todos esos mensajes pesimistas, que yo le voy a arrebatar al diablo lo que me robó. Decime, ¿cómo te va a robar el diablo algo que le pertenece a nuestro Dios y Él nos lo dio
quedó como parte de nuestra herencia. Decime, ¿cómo puede ser eso? Ahora, sí, nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Yo sé que Él nos ataca con pensamientos. ¿Por qué? Y precisamente porque Él domina el ámbito de las tinieblas. Y es precisamente en ese lugar donde también tiene gente que le cree, gente que vive en el ámbito de las tinieblas, a quienes Él usa para tal vez decirnos algo, traernos una noticia que va a ser una especie de dardo en nuestra mente. Si nosotros estamos vulnerables porque nuestra mente no tiene la palabra de Dios, si nosotros no llegamos al entendimiento de ciertas cosas, vamos a ceder ante ese dardo. Por eso es que aquí nos manda el apóstol Pablo que sobre todas las cosas tenemos que tomar el escudo de la fe, ¿sí? En la guerra hay momentos de avances, ¿sí? Esto es una batalla, repito, es una lucha, pero estoy hablando del ámbito bélico. Hay momentos para avanzar. Si yo pertenezco a un ejército, voy a avanzar contra el otro. Hay momentos de detenerse, hay momentos de resistir, y es precisamente lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí, que tomemos esa herramienta que fue diseñada por Dios para que nosotros podamos resistir el día malo. Fíjate que no habla de meses, no habla de años, está hablando un día malo que puede ser de 24 horas, que puede ser de 36, que puede ser de 100 horas, no sé, el término lo da el Señor, porque Él programó tal vez esa lucha, esa batalla para que nosotros aprendamos sencillamente eso, no para que nosotros nos quedemos a mitad de camino, porque te recuerdo, lo vuelvo a repetir, somos más que vencedores en el nombre del Señor. Los cristianos nos metemos a la batalla, a la lucha, sabiendo cuál es el resultado. La guerra la ganó Cristo y nosotros tenemos la autoridad para decirle precisamente al enemigo y a sus huestes y a todas esas herramientas humanas que pueda utilizar para enviarnos dardos, que nosotros tenemos la fe como ancla en Él, que nos ayuda a repeler todo ataque del enemigo. Él piensa que tal vez si nos gana la mente, nos va a ganar todo nuestro ser, y creo que en eso sí hay cierta lógica, porque precisamente en este tiempo nosotros estamos siendo bombardeados con noticias, ¿sí? Estamos viendo que cada día avanza más este virus, vemos que cada vez conocen una faceta nueva de él, y todas estas noticias, hay personas que permanentemente están mirando en la tele precisamente noticias, y lo único que ven es esto. Hermanos, nos estamos alimentando de lo que no nos tenemos que alimentar. Yo no digo que estemos desinformados, pero tenemos que informarnos en la justa medida. Estar todo el día escuchando malas noticias, ver cómo la gente muere, ver cómo la pandemia se extiende cada vez más y más. Esos son dardos del enemigo. Tenemos que saberlo. Por eso es que el apóstol Pablo dice que tenemos que tomar al escudo. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces lo hacemos a un lado, ¿sí? Que muchas veces lo descartamos y empezamos a navegar dentro de la fe natural, dentro de las soluciones que tal vez intelectualmente nosotros podríamos darle a la situación. Lo que menos pensamos es que tenemos un escudo efectivo contra todos esos pensamientos que nos invaden. Tal vez estás en esa situación en esta noche, invadido por pensamientos diversos que lo único que hicieron es deprimirte, tirarte abajo. Hoy te sentís mal, deprimido, estás tirado en una cama llorando, extrañando, con los sentimientos heridos, porque a todos nos afecta estar encerrados. Por eso la palabra en esta noche te dice: tomad el escudo de la fe. Hermanos, tomemos el escudo de la fe, porque de esa manera, por cada pensamiento negativo que el enemigo nos mande como dardo dirigido a nuestra mente, nosotros le vamos a contestar con la palabra del Señor. Él no me deja solo, soy más que vencedor en Cristo. Tengo riquezas en Él como herencia en Cristo Jesús, que vive dentro mío. Él no es mi
mi sombra hoy. Él vive dentro mío, es parte de mi ser. Él me dio vida, me la impartió y la tengo precisamente en abundancia. Segunda de Corintios, nuestras armas, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Escuchaste? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aquí te está diciendo Pablo nuevamente que son argumentos lo que utiliza el ámbito de las tinieblas, ¿sí? Y nosotros con la verdad bíblica tenemos argumento para repeler todas esas noticias, todos esos pensamientos, esos dardos que nos envía desde el ámbito de las tinieblas el enemigo. Entonces dice que vamos a poder vencer, derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Escuchaste? Pablo dice que la victoria está asegurada, que todo pensamiento que nos pueda largar el ámbito de las tinieblas, nosotros tenemos autoridad para llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia de Cristo, que no es otra cosa que pensar en su palabra y saber que su palabra no miente. Como decíamos en estos días, toma el escudo, es el primer consejo que quiero darte en esta noche, porque te estás defendiendo mal tal vez la solución a lo que te está pasando en este momento radica en el hecho que dejaste a un lado tu escudo, el que se te proveyó. Decíamos en estos días que Abraham le creyó que Dios lo iba a llevar porque se lo dijo, porque se lo mostró. Le mostró la Nueva Jerusalén. Lo pudimos deducir a través de lo que leímos en Hebreos. Pero bueno, cuando el Señor le dijo que iba a tener un hijo, él se rió, Sara se rió, ambos se rieron. ¿Por qué? Y porque precisamente no tomó el escudo de la fe, tomó el escudo humano, y con el escudo humano nuestra fe es infinitamente más pequeña que precisamente la fe que nos da el Señor. Y así nos encontramos muchas veces, peleando nuestras fuerzas, peleando en nuestras capacidades. Mis hermanos, es mía la guerra y la gané, dice el Señor. Así que en esta batalla que estamos atravesando, Él nos acompaña. Mira lo que dice Isaías a propósito de lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo, que tenemos que encerrarnos en casa, no salir, porque sencillamente la palabra también nos enseña a ser prudentes. Por eso tomo este texto de Isaías. Isaías profetiza acerca de la liberación total, de la victoria total que Israel va a tener en algún momento determinado, escatológico, ¿sí? Él está hablándole a Israel, pero es algo que nos podemos tomar nosotros, porque en ese accionar de Dios nosotros vemos cómo Él también actúa en nosotros, en nuestros asuntos como iglesia, Mira lo que dice Isaías: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Qué le estaba diciendo Dios a través del profeta a Israel? Que por un tiempo se iban a tener que esconder, guardar, encerrarse en casa, como aquella vez en Egipto cuando hubo la muerte de los primogénitos. ¿Te acordás? Que ellos tuvieron que pintar con dintel, con sangre, los dinteles, ¿sí? Los accesos a cada una de las casas. Bueno, de la misma manera, en este tiempo de liberación futura, le dice: ustedes háganse a un costado porque yo les voy a dar victoria. Yo los voy a levantar nuevamente como nación, pero es necesario que ustedes se guarden por un tiempo. Otra vez, en tiempos escatológicos, la orden de Dios de esconderse, de quedarse quietitos y dejar que Él actúe. Yo tomo esta palabra en este tiempo para aconsejarte. La tomo para mí también, porque a todos nos cuesta estar en casa encerrados, pero hay algo grande que se viene.
como lo que le estaba diciendo aquí al pueblo a través de Isaías, algo grande, una victoria definitiva venía. Por eso es que el Señor le dijo: háganse a un lado, quédense en su casa, cierren las puertas, porque yo voy a obrar en este tiempo. Y Dios está obrando, nos está enseñando muchas cosas. Vamos a salir de esta cuarentena entrenados, mis hermanos. Yo tengo la convicción de que Dios se va a manifestar de una manera tal que vamos a tener una cosecha importantísima e histórica de almas después que pase todo esto, porque Dios está detrás de todo y a nosotros, sus hijos, nos está protegiendo en este tiempo. Fíjate, Proverbios capítulo 24 dice: con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. ¿Sí? La Biblia también nos asegura, el apóstol Pablo dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro sobreedifica. Así que cada uno mire, analice cómo lo está haciendo. El fundamento es Cristo. Pablo nos lo enseñó. Dice: yo puse el fundamento en ustedes, iglesia, que es Cristo, pero tenemos que seguir construyendo algo hasta que Él venga. Tengan cuidado como lo hacen. Pero aquí el sabio Salomón también nos enseña a ser prudentes, porque con la prudencia nosotros también afirmamos la edificación, según lo que entendemos en este principio eterno. ¿Qué es lo que te quiero decir? Mis hermanos, a veces como cristianos no tenemos en cuenta la prudencia. Decimos: Dios me va a proteger, así que yo me expongo, no uso barbijos, no me encierro en casa porque soy más que vencedor, porque se llevó mis enfermedades y la enfermedad no me toca. Tranquilo, tranquilo. Tenemos que ser prudentes. Ni siquiera Jesús se valió de lo que estaba escrito para ceder ante ese dardo que le mandó el enemigo. ¿Te acordás? En el desierto: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Fíjate con el pensamiento con el que lo invadió el enemigo, el dardo que le tiró. Escrito está que Él va a mandar a sus ángeles: arrojate desde esta altura. Total, escrito está que va a mandar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Jesús lo podría haber hecho? Sí, lo podría haber hecho, pero Él entendió que eso era tentar a Dios. ¿Escuchaste? Y hay mucha gente que en la ignorancia están tentando a Dios, exponiéndose, saliendo sin ninguna protección, no respetando. Repito lo que dije hace unos días: hay una coalición que se está formando por ahí, porque me llegó la noticia para que hagamos algo, para que abramos nuestras congregaciones, nuestros templos, nuestros auditorios. Hermanos, prudencia. Con la prudencia también se edifica. Nos lo enseña la palabra del Señor. Pablo dice que estamos construyendo, ya el fundamento está puesto. Yo no puedo salir a la calle desafiando, ¿sí?, a Dios, tentándolo a Dios, porque yo sé que me va a proteger. 5 grados bajo ceros, yo recién me baño y salgo en remera y short a la calle. Eso es tentar a Dios. Salir sin barbijos en este momento es tentar a Dios. No te podés tomar de algo si Jesús nos deja el ejemplo que Él no se valió de esa palabra que estaba escrita. ¿Me explico? Hay lamentablemente mucha gente imprudente. Y te dije, bueno, toma el escudo en primer lugar, y en segundo lugar, seguí siendo prudente. Respetá lo que deciden nuestras autoridades, porque lo hacen para nuestro bien. Terminen con esa idea, por favor, esas ideas malas que andan por ahí del complot, del gobierno mundial. Cuando se manifieste el anticristo, ya no vamos a estar más nosotros en esta tierra. Por favor, seamos prudentes y no tentemos a Dios. Mis hermanos, te decía que el Señor, a través de su palabra,
mandó esconderse a su pueblo, en este caso a través de Isaías, en el otro caso para la Pascua en Egipto, cuando Dios estaba a punto de liberarlos. Hay algo en Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia de Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Mis hermanos, si encontramos estas características en el capítulo 1, cuando la revelación total de Dios a Juan es escrita y registrada. Después fíjate que para cada iglesia Dios se manifiesta de diferente manera, de acuerdo a las características que Juan vio en Cristo glorificado en el capítulo 1. Acá Juan rescata esto. ¿Por qué? Porque es precisamente el Señor el que le dice: escribe a la iglesia de Esmirna. ¿Quién habla? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Ten en cuenta estos detalles. Dios se presenta como el primero y el postrero, como el que estuvo muerto y vivió. El mensaje iba a estar ligado precisamente a esta presentación. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. No te olvides nunca que aunque renunciaste a todo lo que es el ámbito de la oportunidad, Esmirna realmente era un centro de oportunidades para volverse rico. Era una ciudad comercial por excelencia en la época del apóstol Juan. Por eso es que Jesús los está consolando, porque ellos renunciaron a esa vida, porque tenían que negar su nombre para acceder a los mejores empleos. No te quiero contar esto, pero investigalo. Por eso es que el Señor les dice: yo valoro tu pobreza, yo conozco tu tribulación, y nos lo está diciendo a nosotros. Y a alguien se le está abriendo los oídos espirituales en este momento, porque bueno, tenían proyectado para este año tal vez seguir avanzando, construir, escriturar, comprarse su primer auto, y nos encontramos casi a mitad del año y la verdad que nuestra economía se vino abajo. Por eso dice aquí a la iglesia de Esmirna: yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, pero escuchá, esto es solamente para entendidos, para hijos. Tú eres rico, tú eres rico. Esa riqueza en Cristo Jesús jamás las vamos a perder. ¿Escuchaste? Eso ni siquiera el enemigo, ni siquiera el Estado, la falta de trabajo te va a quitar las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Por eso es que le dice, bueno, y la blasfemia también de los que se dicen ser judíos y no lo son: no temas en nada lo que vas a padecer. Escucha, iglesia del Señor, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Escuchaste? Acá Dios le permitió al enemigo tocar esa iglesia. Algún día le vamos a preguntar: Señor, ¿por qué lo permitiste? Pero el Señor está alentando aquí. El enemigo, con su ataque, tiene las horas, los días contados. Precisamente son 10. Fíjate que hay un término. Por eso es que se presentó como el primero y el postrero. Yo di inicio a esta batalla, pero yo también le doy punto final a esta batalla. Tranquilo, estoy al control de todo. Sé fiel, solamente eso. Sé fiel hasta la muerte. Fíjate que contempla que la muerte los puede visitar. Pero tranquilo, te lo está diciendo el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir. Eso nos tiene que consolar a todos. No, pero me está hablando de muerte, pastor. El verdadero cristiano que tiene su fe en Cristo Jesús no le teme a la muerte. Al contrario, dice lo que dijo el apóstol Pablo: para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Solamente personas quienes tienen el entendimiento de lo que es la vida y lo que es la muerte pueden hablar así. Por eso es que el Señor les habla: tranquilos, yo estuve muerto y volví a la vida. Así que no se preocupen si llegan hasta ese estado, porque yo les prometo, ustedes tienen vida eterna, van a resucitar en el momento que crea apropiado que lo hagan. Gloria a Dios. En la venida de Cristo los muertos
en Él resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedamos con vida, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Alentaos con estas palabras, dijo el apóstol Pablo. Y quiero alentarte en esta noche, pero me está hablando de muerte. Si vos estás pensando así es porque todavía el entendimiento no te llegó. Y si no te llegó el entendimiento, la fe de Cristo no está operando en tu mente, en tu vida. ¿Por qué? Porque por la fe nosotros entendemos. Pedile al Señor que te dé sabiduría, entendimiento espiritual para que estés tranquilo sabiendo que tu papá nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Por eso le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Vas a tener tribulación, 10 días solamente, sé fiel hasta la muerte. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Escucha esto: aquellos que nacen una sola vez mueren 2 veces, y aquellos que nacimos 2 veces morimos una sola vez. Pongo unos puntos suspensivos. ¿Por qué te digo esto? Si naciste una sola vez, estás en riesgos, porque sí vamos a tener muerte natural y muerte eterna, pero los que nacimos 2 veces, o sea, de agua y de espíritu, los que somos de Cristo, vamos a morir una sola vez, porque después vamos a resucitar para vida eterna. Con estas palabras, dijo Pablo, aliéntense los unos a los otros en esta noche. Filipenses capítulo 4 versículo 7 dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Escuchaste? Pero lo que menos tengo es paz, pastor. Y es parte de la herencia. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Si no sentís esa paz es porque estás en modo Adán. Si no sentís esa paz, si no estás convencido que aunque afuera hay tormenta, tu Padre está con vos y no te abandona, es el momento que dobles tus rodillas y le digas: Señor, haceme entender, porque yo trato de vivir este tiempo con la paz natural que todo ser humano tiene. Así como cada ser humano tiene una capacidad para tener fe, también tiene capacidad para sentir paz o no sentirla. Lo de Cristo no se siente, se cree. Esa paz forma parte de tu herencia. Por eso dice: la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y nos guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Mira las herramientas que tenemos. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es el momento de resistir con el escudo de la fe, con la paz que solo Cristo nos puede dar, sabiendo que esto va a pasar y el Señor nos va a volver a levantar si es necesario de la misma nada. ¿Escuchaste? Eso es lo que te quiero decir al final de esta predicación. Mis hermanos, esta pandemia sencillamente trajo en primer lugar miedo al contagio. Yo creo que todos pasamos por esa estación en algún momento de esta cuarentena. Miedo al contagiarnos. Hay como una psicosis colectiva, o la hubo. Es como que la gente se relajó en este tiempo. Vemos más personas deambulando por la calle, tomando riesgos también, no siendo prudentes. Estamos hablando de eso. Ahora el problema es el miedo a la escasez, el miedo a lo que vendrá en lo económico. Hay mucha gente que me está escuchando que perdió su trabajo. Hay muchos monotributistas que no fueron beneficiados en ninguna de las medidas. Apenas los gobiernos están trazando planes para que haya menos muerte y tratar de ser equilibrados en cuanto a lo económico. Mis queridos hermanos, la economía mundial cayó. Las grandes potencias en este momento están llenas de miedo precisamente por los resultados económicos que vamos a tener después que pase todo esto. Yo conozco muchos de mis hermanos que son cuentapropistas, albañiles, electricistas, que no tienen ningún ingreso
Pero ¿sabes una cosa? Dios es fiel. Y en estos últimos minutos me quiero dirigir a todas aquellas personas que ya el miedo al contagio pasó a un segundo plano. Ahora están llenos de miedo por la vida económica en la que están entrando. Dije hoy que tal vez este año pensábamos tal vez escriturar, adquirir, comprar, cambiar muebles, pero estamos a esta altura y precisamente hay personas que están vendiendo muebles, autos, motos, bicicletas, porque es la única manera de tener algo de dinero y poder comprar. No alcanzan los planes económicos que el Estado provee. Hay mucha gente que no sabe qué va a comer mañana. Por eso yo te digo que hoy el miedo ya no es tanto al contagio, sino a la pobreza, a la escasez. Hay hermanos que alquilaron lugares, que se pusieron su propio negocio, que iban creciendo, tomaron empleados, le dieron trabajo a otras personas, tuvieron que despedirlas, tuvieron que dejarlas ir a su hogar también. Ellos tienen que pagar el alquiler, pasan los días y no saben qué hacer, están deprimidos, aunque están en su casa con sus hijos, con su familia, están pasando un momento difícil porque lo poco que construyeron es como que se les derribó todo. Tranquilo, tranquilo mi querido hermano, mi querida hermana, Dios está detrás de todo esto. Esto no es la primera vez que pasa en el mundo. El mundo se levantó, potencias se levantaron después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial. Pobreza extrema, malaria, pestes, plagas, destrucción, volver a reconstruir. Naciones se levantaron, naciones que implican hombres, eso quiero decir. Y nosotros que tenemos a Dios, ¿pensás que vamos a ser la excepción? ¿Pensás que tu Dios, pensás que mi Dios te va a abandonar? No temas, te dice el Señor. Yo estoy al control de todas las cosas. Job nunca pensó en lo que perdía. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque muchas veces se sintió flaquear, él dijo en una oportunidad cuando su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque Él me matare, en Él seguiré esperando. Eso es tener fe, mis queridos hermanos. Yo sé que estos dardos que te tira el enemigo pueden ser letales en algún momento, pero esta palabra tiene que contrarrestar todos esos dardos del enemigo. El Señor tiene que provocar fe. Te vas a levantar y vas a tener mucho más como Job de lo que tuviste hasta ahora. En el nombre del Señor te lo digo en esta noche, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, dijo el apóstol Pablo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Escuchaste? No hay nada, ni pandemia siquiera, ni enfermedad que nos pueda separar de su amor. Cristo nos ama. Repito, Cristo nos ama. Ahora, yo quiero cerrar en esta noche leyendo algo que sencillamente me conmovió en estos días. Me conmovió en lo más profundo de mi ser y lo quiero compartir con vos. David escribiendo un salmo. Voy a leer el Salmo 37, versículo 23 al 25, y quiero que te lo aprendas de memoria. Quiero que lo anotes en algún lugar. Esto es palabra de Dios para todos nosotros en este día. No es promesa. ¿Escuchaste? Porque algunos toman esto como una promesa. Esto no es promesa, simplemente la experiencia de David. Un hombre que vivió todos los estados que te podés imaginar. Despreciado hasta por su propio papá. No lo tuvo en cuenta cuando Samuel vino a su casa
a ungir un rey. ¿Te acordás? No lo tuvo en cuenta. Sus hermanos no lo querían. Pensaban que era curioso, que se quería meter en asuntos que no correspondía que se meta. ¿Te acordás cuando sus hermanos le dijeron: ¿qué haces acá? Y lo único que había hecho David era llevarle un sándwich a cada uno que su papá le mandaba como provisión en el frente de la batalla. Fue la ocasión en la que se encontró con Goliat y conocemos el resultado de esa batalla. Se ganó el odio, no por su propio mérito, sino por el egoísmo de Saúl. Saúl lo persiguió, estuvo a punto de matarlo. Vivió como fugitivo muchos años. Incluso tuvo que convivir con los filisteos y pelear a favor de ellos. En cierto momento se tuvo que esconder en cuevas. En Adulam, no solamente él, sino que mucha gente que tenía esa misma condición se escondió. Pasó miles de situaciones similares a las nuestras. En un momento hasta tuvo hambre y tuvo que comer los panes de la mesa de la proposición. ¿Escuchaste? Tuvo hambre en algún momento. Su hijo se le rebeló a Absalón. Entre hijos se mataron. Uno de los hijos violó a una de sus hijas. Vos decís, la vida del rey David no fue fácil. No fue fácil, hubo mortandad en la nación por el censo que hizo, ¿te acordás? Y si nos ponemos a enumerar todos los momentos malos, hermanos, podemos estar toda la noche. Pero ese hombre, ya cuando estaba anciano, ya cuando sus fuerzas menguaban, escribió este salmo: por Dios son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene con su mano. ¿Escuchaste? El Señor te sostiene con su mano. Podés caer, vas a caer. Va a menguar tu economía. Sí, se va a disolver tal vez el negocio que con tanto sacrificio levantaste, pero no vas a quedar postrado, porque Dios te sostiene con su mano. Repito, no vas a quedar postrado. Vas a tropezar, vas a caer, pero no vas a quedar postrado, porque Dios te sostiene con su mano. Le estoy hablando a alguien en esta noche. Tome esta palabra, porque el Señor conmovió mi ser, y seguramente esta palabra también va a conmover el ser de muchos de mis hermanos que nos están escuchando en esta jornada de sábado. Ya al finalizar el día, escuchá: joven fui, continúa diciendo, ¿ves? Ya estaba viejito. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. ¿Escuchaste? Por eso digo, esto no es una promesa, es la experiencia de un hombre que tenía los ojos puestos en el autor y el consumador de nuestra fe. Pasó momentos difíciles, no hicieron mella en su mente ni en su corazón. Perdió, ganó, fue resistido, odiado, se tuvo que esconder, estuvo hasta desterrado de su nación, perseguido por las autoridades vigentes del momento. Y sin embargo, él ya a punto de partir con el Señor, ya al final de sus días, dice esto: fui joven alguna vez, ahora envejecí, pero escúchenlo. En toda mi vida no vi justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Toma esta palabra en esta noche. Te hablé de fe, te hablé de prudencia, te hablé de dardos que el enemigo utiliza para combatirte, para que se introduzca en tu mente un pensamiento negativo y que te haga claudicar. Pero la palabra del Señor
Sí, es la que provoca fe. Esa fe es nuestro escudo, y la prudencia de no tentar a Dios es fundamental para seguir construyendo nuestra vida. Pero por sobre todas las cosas, saber que fuimos justificados de nuestros pecados en Cristo Jesús. Le estoy hablando a la iglesia de Cristo en esta noche. Oro al Señor para que tomen esta palabra y para que nos levantemos en fe y declaremos esto. No importa que todo se derribe a nuestro alrededor, incluso nuestra vida económica. Joven fui y he envejecido. Algún día lo vamos a gritar con toda nuestra fuerza. Toda mi vida, toda nuestra vida nos va a servir como plataforma para validar estos mismos dichos de el rey David. Joven fui, reitero, y lo voy a repetir hasta el hartazgo, y he envejecido y no he visto justo desamparado. Tu Dios no te desampara, tu Dios no te deja, y no va a permitir que tus hijos mendiguen pan. ¿Escuchaste? Te vas a levantar. Ese negocio que se te derrumbó se va a levantar. En el nombre de Jesús te lo digo, porque llegamos a un momento en donde todo parece temblar, pero los que confiamos en el Señor somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esta palabra quería compartir con todos ustedes, mis hermanos. Tengo familia, tengo amigos, y también me duele verlos en situaciones difíciles, de enfermedad, de dolor, de que pasen los días y no tener de dónde más sacar para subsistir. Tranquilo, el Señor cuida de las aves, también cuida de nosotros. Solo dejemos que esa fe nos invada. Tomemos ese escudo. No lo estamos utilizando, tal vez por eso nuestras fuerzas menguaron. Te invito en esta noche que tomes el escudo de la fe, que seas prudente y que sepas que tu papá nunca te va a abandonar. Es lo que quería decirte en esta noche, y quiero orar en este momento y unirme a todos ustedes. Vamos a orar ahora. Cuando nos juntamos así, aunque sea a la distancia, no estamos aquí para tomarnos de las manos, pero así en forma virtual, invito a todos nuestros hermanos del país, del mundo, donde estén en este momento, que nos unamos en un solo clamor. El Señor sabe todo lo que le vamos a pedir, y ya te estoy diciendo que ya el Señor mandó la respuesta a todas nuestras oraciones. Pero este es un momento que tenemos para estar en comunión, unidos a través del Facebook Live. Te invito a que oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, porque más allá de todas esas preguntas que no tenían respuestas, cada día que pasa nos sirve para darnos cuenta que estás detrás de todo esto. Señor, no es tu ira, no es tu enojo. Nos estás enseñando tanto, mi Señor, pero tanto, tanto. Este es el tiempo en donde nosotros vamos a ver justos, no desamparados. Muchos nos están viendo en este momento. Muchos se están uniendo en esta oración, Padre. Yo sé que nos vas a proveer de todo lo necesario para vivir. Nuestros hijos no tendrán que mendigar el pan. Gracias, mi Señor, porque un hombre que pasó por diferentes momentos y hasta tuvo hambre supo decir eso: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Señor, los negocios se van a volver a levantar, la economía familiar se va a volver a levantar. Si el mundo, a través de su historia, sus experiencias diversas, se pudo levantar, ¿cuánto más nosotros, tus hijos, mi Señor? Y aunque seamos pobres, en algún momento determinado, como hoy leímos, somos ricos en ti, Señor, porque tenemos herencia. Nos diste tu Espíritu Santo como la garantía de esa herencia en gloria que nos está esperando, mi Señor. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Tenemos todo lo que nos hace falta, mi Señor, para sobrevivir, para hacerle frente a este virus, a esta pandemia, mi Señor, y salir airosos
después de esta gran batalla. Tal vez algunos partamos contigo, no lo sé, Señor, pero yo sé que todo es victoria, y como dijo el mismo apóstol Pablo, que también hay victoria en la muerte de los santos. Gracias, mi Señor. Yo bendigo a todos mis hermanos, oro por aquellos que están enfermos, para que tu sanidad divina en este momento esté operando milagros. No importa dónde se localicen las enfermedades, yo creo que puedes sanar a los enfermos, mi Señor. En el nombre de Jesús, esas señales, las que acompañaron a Cristo, también nos siguen a nosotros. Vimos milagros tremendos en nuestras vidas, mi Señor, y sé que lo puedes seguir haciendo. Te alabo y te bendigo en esta noche, junto a miles y miles de tus hijos, que levantamos nuestras manos y te damos gloria, honra y loor en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias a todos nuestros hermanos que están ahí, que permanecieron firmes hasta este momento. Gracias por estar, por acompañarnos con sus likes, con su visto simplemente. Muchas gracias a todos los hermanos que también nos alientan con palabras. Gracias, mis hermanos, infinitamente agradecidos estamos. Nos volveremos a ver el día miércoles a las 20 horas, donde desde este lugar también transmitiremos la palabra del Señor. Y el viernes en casa con mi esposa a partir de las 10:30 de la mañana. Visita nuestras redes sociales, me encontrás como Ricardo Pucheta, Pastor Ricardo Pucheta en algunos casos, en Instagram, Facebook. Incluso hay videos, hay audios en YouTube también, para que puedas meditar, reflexionar. Hay pan abundante en las redes sociales. Gracias por estar del otro lado una vez más. Somos bendecidos en Cristo Jesús. Hasta la próxima.